Damos gracias al Señor por esta oportunidad tan maravillosa de poder exponer su palabra. Es realmente un privilegio y un honor y una gran responsabilidad delante de Dios y de todos ustedes. Quiero invitarles a orar para que demos inicio a esta predicación. Padre, te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por este gran privilegio, Señor. Y ruego, Padre, que me sostengas, me ayudes a poder expresar o a poder comunicar, Señor, este estudio, esta palabra, este sermón, de manera, Señor, que exalte a Cristo, que honre a Cristo, que pueda ser, Señor, tu Espíritu hablando a tu pueblo, a mis hermanos, y que todos podamos ser edificados y fortalecidos. Podamos equiparnos, Señor, para vivir vidas que te agraden, para tu gloria. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, como pastores, nosotros hemos tenido la tristeza, probablemente todos los que son pastores acá o pertenecen a una iglesia, la tristeza de ver a un hermano, una familia que abandona la iglesia. A veces esto sucede por razones válidas, a veces, pero siempre es triste, siempre es triste. A veces sucede porque alguna familia o hermano se muda del lugar, se va a vivir a otro lugar, o comienza un ministerio, por ejemplo, misionero, y se va, es una razón válida, incluso porque se muere, ni modo. Murió un hermano y ya no está con nosotros en la iglesia. Otros se van por razones menos válidas, otros se van porque no les gusta el predicador, no les gusta el pastor, no les gusta la doctrina, no les gusta el tipo de música que se canta en la iglesia. Y yo creo que, bueno, sí, todas son razones válidas, pero a pesar de que todas esas son razones reales, la mayoría de las personas que se van de una iglesia lo hacen por resentimiento, porque no pudieron manejar una ofensa, no pudieron superar una crítica, no pudieron lidiar con el pecado o las imperfecciones de sus hermanos, o porque no lograron desarrollar un compañerismo fraternal con sus compañeros de fe. Yo recuerdo en una ocasión en una iglesia donde me congregaba que el pastor me dijo: temo por esta familia, hace varios meses que está con nosotros acá y aún no se relaciona con el resto de la iglesia. Temo que muy pronto nos van a abandonar. Esto es doloroso, sin embargo, el deseo de Dios no es que en su pueblo haya resentimiento, pleitos, falta de compañerismo, sino que el pueblo cristiano sea un pueblo unido que vive en una comunidad armoniosa y fraternal donde todos sean uno, como Cristo y el Padre son uno. Nos recuerda la oración de Jesús en Juan capítulo 17, versos 20 y 21. Es por eso que Dios nos ha dejado en su palabra instrucciones que nos ayudan a fomentar el compañerismo cristiano o el compañerismo entre los creyentes, y particularmente en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes una porción de una carta que trata de manera especial este tema. Les invito a leer conmigo el pasaje que está en Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 17. La palabra del Señor dice así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, a través de este pasaje Dios nos da 6 exhortaciones a fin de que contribuyamos al compañerismo cristiano. Para comprender, 6 exhortaciones que no vamos a verlas todas en esta mañana, como es obvio, pero 6 exhortaciones que podemos encontrar en estos versículos que Dios nos hace a fin de que nosotros contribuyamos al compañerismo cristiano. Para comprender mejor el tema, pongamos en contexto el pasaje. La carta a los Colosenses fue escrita alrededor del año 60 por el apóstol Pablo. En Colosas había una iglesia formada por creyentes que provenían de una comunidad gentil y también judía.
Epafras, un colaborador de Pablo, quien recibió el Evangelio probablemente en el ministerio del apóstol en Éfeso, fue quien fundó la iglesia en Colosas, y estando Pablo preso en Roma, hace un viaje a visitarlo para compartirle de su gozo acerca de los creyentes que estaban ahí en Colosas, de su fe, de cómo ellos estaban perseverando, pero al mismo tiempo preocupado por el peligro que corría la iglesia de ser infiltrada por falsas enseñanzas, por herejías que intentaban apartar a los creyentes del camino de la fe. Esas falsas enseñanzas provenían del judaísmo con su sistema legalista y religioso, de estos judíos que vivían en esta comunidad, y otras que provenían de filosofías que más tarde se conocieron como el gnosticismo. En respuesta, Pablo escribe esta carta para alentar a los creyentes de Colosas, pero al mismo tiempo para contrarrestar las falsas enseñanzas que amenazaban la iglesia. La carta es fácil de examinar y de bosquejar. Tiene dos grandes partes. En la primera parte, que va del capítulo 1 al capítulo 3, se tratan temas teológicos importantes para refutar aquellas falsas doctrinas de los falsos maestros de Colosas. Habla de la centralidad y la suficiencia de la persona de Cristo, enfatiza en Él como el Creador, el sustentador, el Salvador de todas las cosas y en quien recibe toda la plenitud de la deidad, entre otras cosas. En la segunda parte, que va del capítulo 3 al 4, Pablo anima a los creyentes a vivir de manera coherente con la fe que ellos proclamaban. Hace un llamado a la santidad, al amor fraternal, a la gratitud, a la sumisión, a la voluntad de Dios, y también aborda temas prácticos de cómo vivir la vida cristiana en el marco de la familia, del ambiente laboral, cómo deben los cristianos vivir vidas que agradan al Señor. Y es particularmente en esa porción de la carta, en esa sección, donde se encuentra nuestro pasaje. A través de él Dios nos da 6 exhortaciones a fin de que contribuyamos al compañerismo cristiano. Un compañerismo que estaba en riesgo porque las falsas enseñanzas de esos falsos maestros intentaban apartar a los creyentes de las prácticas cristianas agradables al Señor. Estas 6 exhortaciones, hermanos, las vamos a ver a través de una serie de predicaciones que he titulado Contribuyendo al compañerismo cristiano. La primera de ellas, Dios nos exhorta a vivir reflejando el carácter de Cristo delante de los demás, versículo 12. En segundo lugar, nos exhorta a vivir perdonando a los demás, versículo 13. Nos exhorta a vivir amando a los demás, versículo 14. Nos exhorta a vivir siendo guiados por su palabra, versículo 15. Y nos exhorta a vivir edificándonos por su palabra, versículo 16, y nos exhorta a vivir representando a Cristo con nuestras acciones, versículo 17. Las veremos, como les dije, en 3 sermones que he titulado Contribuyendo al compañerismo cristiano. Hoy veremos la primera exhortación que nos será útil para que podamos contribuir a ese compañerismo. Dios nos exhorta a vivir vidas que reflejen el carácter de Cristo delante de los demás. Antes que todo, hermano, voy a considerar la razón por la cual debemos obedecer esta exhortación y, en segundo lugar, cómo podemos obedecer esa exhortación. El versículo 12 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Pablo aquí está usando nuevamente la metáfora de la vestidura que había usado en el versículo 10. Reina y Valera lo traducen allí revestidos del nuevo hombre, pero realmente es la misma palabra. Se refiere a que los cristianos se han despojado del viejo hombre con sus hechos, ahora son exhortados a revestirse de un nuevo hombre. Antes mandó a despojarse de lo viejo, ahora manda a vestirse conforme a lo que se espera de aquellos que son escogidos de Dios, santos y amados. Esa palabra o esa frase, escogidos de Dios, denota que los creyentes somos el resultado de la elección soberana de nuestro Dios. Fuimos escogidos en Cristo
desde antes de la fundación del mundo, como nos dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, es maravilloso porque no somos escogidos por el azar, ni somos el resultado de ninguna fuerza mística del universo como solían enseñar esos falsos maestros queriendo apartar a los creyentes del conocimiento verdadero de Cristo. Esta expresión define que somos, define la clase de escogidos que nosotros somos. Somos escogidos de Dios. La expresión santos, como casi todos sabemos, denota apartados para Dios, separados para Él, separados para su propósito. Y la expresión amados de Dios nos indica que somos el centro del amor incondicional, redentor, soberano y electivo de nuestro Dios. Y vale la pena, hermanos, resaltar un poquito esta palabra, que voy a hablar de un término técnico porque, bueno, estamos entre estudiantes que conocemos un poco la gramática griega. Esta palabra es un participio perfecto. Es un verbo que denota una acción completada en el pasado y que tiene efectos en el presente. Por tanto, es un amor que recibimos los elegidos de Dios, los santos de Dios, de una manera constante y de una manera perfecta. Qué hermoso. Ahora, el hecho de haber sido elegidos y apartados por Él y amados por Él no elimina la responsabilidad personal que tenemos de vivir obedeciendo a Dios. Los cristianos somos llamados a vivir permaneciendo en Cristo, dando fruto en conformidad a la vida nueva que ahora tenemos en Él, como nos recuerda Juan en el capítulo 15. Ese fruto no es otro que la vida de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Por eso ahora nos exhorta a reflejar el carácter de Cristo delante de los demás, a fin de que nosotros contribuyamos al compañerismo cristiano. Y note esa pequeña palabra pues que está ahí. Es una palabra pues, se traduce también por tanto en el versículo 12. Ella nos conecta con el versículo anterior. Nos conecta con la idea del compañerismo y la unidad que tienen los creyentes ahora en Cristo, en su nueva vida en Cristo. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Pudiéramos resumir que por cuanto somos el pueblo de Cristo, somos los elegidos, somos los santos y amados de Dios, por tanto, debemos reflejar el carácter debemos reflejar un carácter que esté en concordancia con esa realidad. Esa es la razón, hermano. Esa es la razón. Por esta razón debemos entonces obedecer y vestirnos de ese nuevo hombre que nos indica aquí la palabra del Señor y que abona o ayuda al compañerismo cristiano. Ahora, veamos entonces en segundo lugar cómo debemos obedecer esa exhortación. ¿Cómo podemos vestirnos de tal manera que contribuyamos a esa unidad de la iglesia, a ese compañerismo? Precisamente el Señor nos dice que esto debemos lograrlo vistiéndonos, o sea, modelando las virtudes precisamente de nuestro Salvador, precisamente de Cristo en nuestras vidas. Y vamos a considerar esas 5 virtudes que nos presenta la palabra del Señor en este pasaje. En primer lugar, vistámonos de entrañable misericordia. La palabra entrañable literalmente significa entrañas, vísceras. Es una expresión hebrea que se refiere a los órganos internos del cuerpo y se emplea en el sentido figurado para describir el núcleo de nuestras emociones, el asiento de nuestras emociones humanas. Para nuestra cultura, una mejor manera de decirlo sería de un corazón lleno de misericordia. El Señor nos manda a vestirnos o a modelar esa virtud, tener un corazón lleno de misericordia. Y esa virtud fue mostrada de muchas maneras por nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, por ejemplo, Mateo capítulo 14, verso 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que en ellos estaban enfermos. De hecho, aquí tuvo compasión
Es un verbo en el original griego, pero la raíz de ese verbo es la misma que se usa para el sustantivo que se utiliza acá, corazón lleno de misericordia. En otras ocasiones, al ver la multitud que le seguía y no tenía qué comer, nuestro Señor Jesucristo dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Marcos capítulo 8, verso 2. Cristo, nuestro Señor, mostró la más grande compasión al salvarnos a nosotros mismos de nuestra miseria, queridos hermanos. Nos dice Tito capítulo 3, verso 5, que Cristo nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Así como Jesús es misericordioso, nosotros somos llamados también a tener misericordia. Somos llamados a modelar un carácter de profunda compasión con los demás. Particularmente nosotros, hermanos, que somos pastores, ministros o predicadores de la palabra del Señor. No podemos ser indolentes e indiferentes a los problemas y las necesidades, las angustias y las tragedias de los demás. Eso sería incompatible con el ministerio y eso se aleja totalmente del modelo de la vida que Dios demanda para sus hijos y no contribuye en nada al compañerismo dentro del pueblo cristiano. Piense cómo se afectaría esa unidad, ese compañerismo cristiano, si en la iglesia un pastor o una comunidad de creyentes se vuelve indiferente a las necesidades de sus propios miembros, o que fuera intransigente con las debilidades de los demás, por ejemplo, a la hora de ejercer disciplina eclesiástica. Por el contrario, la misericordia modelada en la vida de los creyentes hace que la iglesia sea un lugar deseable y contribuye al compañerismo cristiano. De hecho, aún las personas que llegan a pecar en una iglesia donde se modela esa misericordia entrañable, sentirán que es un lugar seguro donde ellos pueden venir y confesar su pecado, expresar sus luchas sin el temor de que se van a levantar contra él y lo van a destruir o lo van a condenar. En segundo lugar, vemos acá que el Señor nos dice que debemos vestirnos de benignidad. Y hermanos, aquí una y otra de estas virtudes que reflejan el carácter de nuestro Señor Jesucristo se van entrelazando unas con otras. A veces en la Biblia se usan de manera indistinta, se traducen de manera indistinta. Pero bueno, aquí tenemos esta palabra benignidad y ella denota, de hecho es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, verso 22 se nos habla de ella. Y esta palabra denota esforzarse por tener un corazón bondadoso. Los escritores antiguos la definían de esta manera: la virtud de la persona para la que el bien del prójimo le es tan deseable como el suyo propio. Los creyentes de la iglesia primitiva practicaban la bondad entre ellos. Tenían todas las cosas en común y partían juntos el pan con alegría y sencillez de corazón, de manera que la iglesia crecía, había armonía en ella, había compañerismo entre los creyentes que con alegría participaban de esa comunidad y se fortalecían, y nos describe perfectamente el libro de los Hechos en capítulo 2, verso 46. Los creyentes estamos, hermanos, llamados a practicar el bien de manera que imitemos el carácter bondadoso de nuestro Señor Jesucristo. El problema está que en nuestra naturaleza caída, la intención de nuestro corazón es a ponernos nuestros intereses primero y después los intereses de los demás. Piensa por un momento, ¿cómo tú estás actuando cuando ves la necesidad de tu prójimo? ¿Eres movido a misericordia, actúas con bondad o simplemente eres indiferente? Recuerdo la historia de un joven cristiano que se propuso todos los días hacer un acto de bondad, y el muchacho se levantaba temprano en la madrugada y se iba y limpiaba los patios, los jardines de sus hermanos mientras ellos estaban durmiendo. En Cristo, hermanos, nosotros somos llamados a vivir vidas bondadosas, a hacer el bien. Nosotros estamos llamados a modelar una vida donde el bien hacia los demás sea, hermanos, una prioridad. Eso no lo enseña el mundo, pero eso lo enseña el Señor en su palabra. Recordemos que esto es un fruto del Espíritu Santo y solo aquellos que tienen un corazón renovado pueden emular una virtud como esta. En tercer lugar, debemos vestirnos de humildad. Aquí humildad no es una referencia a pobreza. Sabemos que esa es una palabra que a veces se usa más
de muchas maneras y se usa mal, pero aquí no es una referencia a pobreza, como algunos la usan, sino que tiene el sentido positivo para indicar modestia en el carácter. Como dice el pastor MacArthur, es el antídoto perfecto para el amor egoísta que envenena las relaciones humanas. Mire que a propósito está esta frase. La iglesia sufre fragmentación cuando la vida de sus miembros está caracterizada por un carácter de orgullo. Totalmente. Eso afecta plenamente la unidad de la iglesia. Ya Pablo había hablado de esa falsa unidad en esta misma carta. Si usted se va a los versículos 18 y 23 del capítulo 2, va a encontrar allí que Pablo había hablado de la falsa humildad de los falsos maestros que promovían una herejía en Colosa que más tarde, como ya les dije, se convirtió en el gnosticismo. Ellos se consideraban que eran una élite sobrenatural, ellos tenían una revelación que nadie la tenía. Y ya eso marcaba diferencias entre los creyentes, proveían esa idea herética. Ahora Pablo, por el contrario, habla de la verdadera humildad aquí en este pasaje. Es ese carácter donde el creyente ve a su hermano como mayor que a sí mismo. Se ve a sí mismo como el servidor de los demás. Recuerdan el texto de nuestro Señor: si alguien quiere ser grande en mi reino, tiene que hacerse el servidor de los demás. Es ese carácter que mostró Pablo cuando escribió a los ancianos de Éfeso y les dijo: sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Hechos 20:19. El más grande ejemplo, hermano, podemos hablar de muchos ejemplos de humildad, pero el más grande ejemplo de humildad, sin duda alguna, lo podemos ver en Cristo. Podemos imitarlo de nuestro Señor. Y seguramente que ya están pensando en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8. Seguramente. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En resumen, hermanos, mire este texto, yo quisiera poder explicarlo, pero así, a grosso modo, podemos decir que la humildad es la actitud que se deriva de un corazón rendido a la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Quién de nosotros no ha tenido luchas para modelar esta virtud? ¿Quién de nosotros no ha tenido guerras y luchas contra el orgullo? Eso es un problema en mi vida. El médico, el doctor, el pediatra y todo el mundo ahí, qué bueno, qué buenas acciones. Y esa lucha de creer que uno es superior o merece ciertos tratos. ¿Cuántas veces el orgullo no ha dañado las relaciones entre nuestros hermanos en la iglesia? ¿Cuántos hermanos que se ofenden y se disgustan por algunas razones y se ven después limitados a la reconciliación precisamente porque el orgullo está ahí bloqueando esa posibilidad? Por la ausencia de humildad en nuestros corazones. Hermanos, imitemos esa virtud hermosa y sin duda alguna estaremos construyendo relaciones entre nuestros hermanos. Estaremos contribuyendo al compañerismo y a la unidad de la iglesia. La humildad nos acerca, el orgullo levanta muros entre los creyentes. Ahora, en cuarto lugar, vistámonos de mansedumbre. Esta palabra denota la capacidad de soportar el sufrimiento sin perder el control. No es ausencia de poder, es poder bajo control. Es la disposición de sufrir daños o insultos en lugar de infligirlos. La persona mansa reconoce que también es pecadora. Una persona mansa ha reconocido que también es pecadora y está dispuesta a soportar los pecados de otros que se cometen contra ellos. La palabra, hermanos, la palabra esta de manso se le atribuye a dos personas en las Escrituras, a Moisés y a Jesús. Y nuestro Señor Jesucristo, ejemplo de la mansedumbre suprema, dice en Mateo capítulo 11, verso 29, dijo ser manso y humilde de corazón acerca de sí mismo. Considera entonces cuánto contribuye esta virtud al compañerismo cristiano. Hermanos, los creyentes de Colosas necesitaban esa virtud para lidiar con aquellos que se oponían a la verdad. Y no es fácil. No es fácil tú llegar y empezar a
a contender con una persona que dice cosas bárbaras acerca de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo tú te sientes cuando empiezas a hablar con un testigo de Jehová y empieza a decirte que es un ángel, que es el ángel Gabriel y cosas por el estilo? Es tremendo eso, ¿verdad? Te sientes impulsado a perder los estribos. En serio. Ok. Necesitamos esta virtud del carácter de Cristo fluyendo en nuestras vidas. De hecho, aun cuando tengamos que corregir a los que se oponen, debemos hacerlo con mansedumbre. 25 nos dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede el arrepentirse para conocer la verdad. Además, la mansedumbre es una condición para recibir humildemente la palabra del Señor. Hermano, esto está rico, yo lo voy a decir, aunque me va a ser el tiempo. Pero es importante la mansedumbre, esa virtud en nuestros corazones, incluso para recibir la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor confronta el pecado en nosotros, ¿verdad? Y acuérdense cómo los judíos, y acuérdense cómo los escribas se pusieron cuando escucharon la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Reaccionaron con ira, descontrol, al punto que lo condenaron, ¿verdad? Lo acusaron y lo crucificaron. Así nosotros, hermanos, estamos escuchando la palabra y la palabra nos está confrontando el pecado en nosotros. Debemos responder con mansedumbre, no molestos, no llenos de ira, como suelen reaccionar los religiosos o los que no tienen un corazón regenerado. Ahora, en último lugar, vistámonos de paciencia. Wow, más paciencia. Ténganme paciencia. Aquí la palabra paciencia, de hecho, hermano, todas estas virtudes hay que modelarlas aquí en este ejercicio porque nos evalúan y cómo reaccionamos cuando nos evalúan, todo eso. Bueno, aquí la palabra paciencia, y voy a usar un término aquí técnico, hermanos, porque sé que ustedes conocen de la gramática, es la palabra macrosunía. Una palabra interesante. Lo escribí mal aquí, ahora lo estoy diciendo mal. Macrosumía. Es una palabra interesante, un término, mira hermano, un término puramente cristiano, un término que a los griegos no les gustaba. Porque a los griegos les gustaba un término que era megalosumía, que era todo lo contrario. Hablaban, eso quería decir la virtud de la persona de defenderse ante las ofensas. Ellos creían que la macrosumía era una debilidad del ser humano. Tenía esa palabra dos sentidos particularmente. Uno describe un espíritu quebrantable. Recuerden que se traduce por paciencia, pero es un espíritu inquebrantable. Los cristianos debemos tener esta paciencia que resiste hasta la venida de nuestro Señor y Salvador. Por medio del Espíritu de Dios hemos sido capacitados para que podamos soportar la espera, incluso sobrellevar los sufrimientos sin ceder jamás. Pero también esta paciencia describe la actitud que un hombre debe tener para con su prójimo. Piense en la paciencia que tuvo Cristo para con nosotros. ¡Wow! Perdón. Esta paciencia, ¿cuánto nos aguantó el Señor? ¿Cuánto nos soportó hasta el día que nos trajo a Él con lazos de amor, nos atrajo a Él? ¿Y cuánto nos sigue soportando aún siendo creyentes y que muchas veces no hacemos su voluntad o no obedecemos? Wow. Esa paciencia que modeló Cristo es la paciencia que estamos llamados nosotros a modelar ahora también con respecto a la vida cristiana cargada a Dios, con respecto al trato con nuestros hermanos y que contribuye tanto al compañerismo cristiano. Debemos ejercer el ministerio. ¿Usted ha visto un pastor sin paciencia? Y cada vez que yo he perdido la paciencia con mis hermanos, he corrido rápido y decir, perdón hermano, yo estoy luchando con esto, ore por mí, pero le pido perdón, le ruego perdón, pero actué de una manera impulsiva. Necesitamos modelar la paciencia en nuestras vidas y sobre todo en nuestros ministerios, hermanos amados. Tenemos que hacerlo. Sí, para esperar que Dios complete su obra en nosotros, incluso el fruto tan esperado en nuestros hermanos de la iglesia, esa obra que el Señor comenzó con ellos y que perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que hermanos, hemos visto hoy la primera de esas 6 exhortaciones que Dios nos hace a fin de que contribuyamos al compañerismo cristiano. Hemos aprendido que para contribuir a ese compañerismo los creyentes somos llamados a reflejar vidas que modelen a Cristo. Sin duda hay más de estas virtudes que veremos en el siguiente sermón, pero consideremos hoy que para
reflejar el carácter cristiano, debemos modelar la entrañable misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia que caracterizaban a nuestro Señor Jesucristo. La combinación de todas esas virtudes hacen que un creyente sea una persona amigable. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Ahora, recordemos que estas virtudes son el resultado de la vida de Cristo que fluye a través de la vida de aquellos que han sido salvos porque han venido en fe y arrepentimiento a Él. El hombre alejado de Dios no puede reflejar estas virtudes. Se necesita venir a Cristo en arrepentimiento y en fe para recibir el perdón, la vida eterna y el don de su Espíritu que nos capacita para vivir una nueva vida que refleje a Jesucristo. Si aún tú no tienes al Salvador, hoy es el día para venir y confesarle a Él como tu Rey, como tu Señor, como tu Salvador, de manera que puedas entonces recibir ese poder, el poder de vivir una vida que agrade a Dios y escapar de la condenación del juicio eterno y vivir una vida también en comunión con tus hermanos. Si ya eres creyente, mi hermano, recuerda que Dios es soberano, que es Él quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Somos sus elegidos, somos los santos y amados del Señor, pero también nosotros somos responsables. Somos responsables, así que hermano mío, esfuérzate, ora, busca el poder de Dios en su palabra para que puedas vivir reflejando estas virtudes y puedas contribuir al compañerismo fraternal en tu iglesia. Modelar estas virtudes es lo que el Señor nos exhorta. Dios te ha dado el poder por medio de su Espíritu para que puedas hacerlo. Muchas gracias. Amén.